Bueno, yo quiero partir con una pregunta antes de empezar. Quiero saber cuántos datos personales creen ustedes que han generado hoy. Em, Solo desde que despertaron hasta que llegaron acá a esta clase. Y les voy a pedir que lo piensen un momento, porque en realidad compartimos más datos personales de lo que nosotros creemos. Y justamente de eso se trata esta clase, al hablar de categorías de datos y riesgos ocultos. A veces compartimos datos que no sabemos necesariamente que son personales. Por ejemplo, piénsenlo un momento. Se despertaron, voy a hablar de mi experiencia. Se despertaron en la mañana y yo sé que eso está mal, pero desbloquearon el teléfono, probablemente con la huella dactilar o el reconocimiento facial. Ya, bueno, esto ya es un dato biométrico, ¿no? Luego quizás revisaron el WhatsApp, ya, eso tampoco todos los psicólogos y psiquiatras y médicos te recomiendan que no se tiene que hacer, pero bueno, en general lo hacemos, ¿no? Revisamos el WhatsApp y nuestro operador de telecomunicaciones, ¿qué hace? Bueno, probablemente registra nuestra geolocalización. ¿Qué hicieron después? Salieron de la casa, pasaron frente a una cámara de seguridad de un edificio, un dato de imagen. Subieron al auto, activaron el Waze o el Google Maps, que trazó toda la ruta. Luego, ¿qué hicieron? Pagaron un café. ¿Con qué? Con una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito. Ahí tenemos un dato financiero. Luego llegaron a la oficina, marcaron asistencia con la tarjetita, ¿no? O con la huella. Ahí tenemos un dato biométrico con la huella. Y estamos aquí. O sea, ya en menos de 2 horas o 3 horas, ustedes ya han generado como mínimo entre 15 o 20 registros de datos personales. Y ojo, que varios de ellos sensibles, ¿no? Y lo más interesante de esto es que probablemente no fuimos conscientes en nuestra rutina de que estábamos dando estos datos personales. Entonces, claro, de esto se trata exactamente esta clase, de aprender a ver lo que habitualmente no vemos, porque el mayor riesgo, creo, en el área de protección de datos no está en los datos que sabemos que tratamos, ¿no? Cuando nosotros damos nuestro root, sabemos que, o cuando que estamos dando un dato personal, o cuando aceptamos, ¿cierto?, los términos y condiciones en datos personales al aceptar un servicio, cuando firmamos un contrato, sabemos explícitamente que estamos dando datos personales. Pero a veces damos nuestros datos personales y no sabemos que lo estamos haciendo. Bueno, aquí qué vamos a lograr al terminar esta clase, vamos a distinguir las categorías de datos personales y los niveles de protección diferenciada que tiene la normativa. Vamos a identificar los datos personales donde habitualmente no se les reconoce como tales, y aquí vamos a ver esta parte que es muy interesante, que lo llamé riesgos ocultos. Y el tercer punto que ustedes van a ser capaces de diferenciar y distinguir y saber muy bien es entre la pseudonimización y la anonimización, que he visto que también es un término que se presta a confusión y con razón ya vamos a ver por qué. ¿Ya? Y vamos a ver cuáles son las consecuencias legales de cada una de ellas. Ya, entonces vamos a construir juntos el mapa de los datos. La ley 21.719 establece una arquitectura, ¿cierto?, de protección de datos personales en niveles. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los datos se protegen de igual forma, ¿no? Y creo que entender esta jerarquía es esencial para dimensionar correctamente las obligaciones que tiene su organización o ustedes mismos como personas naturales. Ya revisamos en las clases anteriores cuál es la definición de dato personal, pero no está de más que lo repasemos ahora. Sabemos que la definición de dato personal que da la ley es deliberadamente amplia, ¿no? La cual define dato personal como cualquier información vinculada o referida a una persona natural que sea, ojo aquí, que es importante esta distinción, que sea identificada o identificable. Y añade algo que a mi juicio es muy relevante. Dice que
se considera identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente, eh, y en particular mediante uno o más identificadores tales como el nombre, número de cédula de identidad, análisis de elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, etc. ¿Ya? Quedémonos entonces con esa definición, que es el primer nivel. Digamos, para efectos de esta clase vamos a dividir la clasificación de datos personales en niveles. Tenemos el primer nivel, el dato personal, con esta definición genérica. Y acá fíjense en esta disyuntiva, dice identificada o identificable. Es decir, no es necesario que el dato lleve el nombre y el root de la persona necesariamente, ¿no? Basta con que cruzando un dato con otro, identificable, cruzando un dato con otro, pueda llegarse a identificar a una persona. Y la ley dice además que para evaluar si alguien es identificable, se deben considerar todos los medios y factores objetivos que razonablemente se podrían usar para dicha identificación en el momento del tratamiento. ¿Ya? Quédense con esa frase porque va a ser muy importante cuando hablemos de anonimización y pseudonimización. Entonces, como estas clases ustedes saben son teóricas, pero también esencialmente prácticas, entonces vamos a dar el siguiente ejemplo. Tenemos una planilla Excel con números de serie de computadores asignados a los empleados. ¿Esto es un dato personal? Bueno, algunos van a pensar no, porque solamente tenemos números de serie, ¿no? O sea, no hay nada, ni un nombre, ni un root, nada que me permita identificar a esa persona, a este empleado. Pero si en otra planilla de la misma empresa se cruza el número de serie con el nombre del empleado asignado, ya esa planilla contiene datos personales porque permite una identificación indirecta, ¿no? Bien, esto es muy importante. El segundo nivel. El segundo nivel, los datos sensibles. Ahora subimos un poco en el escalón, ¿no? Y nuestra normativa define datos personales sensibles como aquello que se refieren a las características físicas, morales, eh, de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, ¿ya? Y luego el propio artículo, ¿no? Da un catálogo súper amplio que vale mucho la pena leer. Aquí dejé algunos ejemplos que los señala explícitamente el artículo 2, letra G, y hablamos, ¿cierto?, de origen étnico, racial, creencias religiosas, datos relativos a la salud, vida sexual, orientación sexual, identidad de género, perfil biológico humano, etc. Entonces, noten una cosa que quizás puede pasar desapercibida. Aquí tenemos la situación socioeconómica, ¿no? Y sabemos que es un dato sensible, que lo dice explícitamente nuestra legislación. Y esto tiene implicaciones, por ejemplo, muy directas para cualquiera que trabaje en el rubro de la banca, o de los seguros o de retail financiero, por poner algún ejemplo. Porque el nivel de ingresos, la clasificación crediticia e incluso, fíjense bien, a propósito de un estudio que salió recientemente el sábado, ¿no? Que un grupo de arquitectos, si no me equivoco, hicieron un estudio sobre los apellidos y la comuna donde vivían. Bueno, incluso la comuna de residencia como un proxy socioeconómico, ¿no? Que se tiene que evaluar con otros factores, pero como un proxy socioeconómico, todo eso podría caer en esta categoría, como un dato sensible, porque se puede evaluar la situación socioeconómica de una persona. Interesante. Y notemos también que los datos biométricos están expresamente incluidos como sensibles. Aquí está destacado, ¿no? Porque es un dato que quizás a veces se puede prestar a confusión y después vamos a ver por qué. El artículo 16 ter
los define específicamente como aquellos obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico relativo a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona que permitan o confirmen la identificación única de ella. ¿Ya? Entonces aquí tenemos los ejemplos clásicos como la huella digital, el iris, los rasgos de la mano, los rasgos faciales, la voz, etc. ¿Se les ocurre algunos otros datos biométricos que no haya mencionado? Bueno, lo dejan en el chat, por favor, porque a mí también me encanta aprender. Entonces, aquí de nuevo vamos con las preguntas. Pregúntense ustedes, ¿cuántos de su empresa usan control de asistencia por huella dactilar? ¿Ya? Yo creo que muchos. Y eso es el tratamiento de un dato biométrico. Y por lo tanto, un dato biométrico es un dato sensible. ¿Y qué significa que sea un dato sensible? Ya lo revisamos, ¿cierto?, en la clase anterior, que requiere consentimiento expreso del titular, ¿ya? Y que debe cumplir requisitos adicionales de información, ¿ya? O sea, exige este artículo informar al trabajador, en este caso, por ejemplo, la identificación de los sistemas biométricos usados, la finalidad específica, el periodo de uso, la forma en que puede ejercer el titular sus derechos. Y además, para tratar datos biométricos, se requiere que el titular manifieste su consentimiento, ¿cómo? De forma expresa. Y esta declaración de forma expresa tiene que ser otorgada a través de una declaración escrita, verbal o por un medio tecnológico equivalente. ¿Ah? Eso es súper importante. Tercer nivel, hay categorías especiales también, ¿ya? Además de los datos sensibles, la ley establece categorías especiales con regímenes propios. Por un lado, los datos de los niños, niñas y adolescentes, y se distingue entre los niños menores de 14 años, ¿ya? Y para quienes se requiere obligatoriamente el consentimiento de los padres o de los tutores, y distingue a aquellos que tienen entre 14 y 18 años, quienes pueden consentir como adultos para datos no sensibles, pero necesitan consentimiento parental o de su tutor para datos sensibles, ya si son menores de 16 años. Salud y perfil biológico. También aquí hay un régimen reforzado con excepciones tasadas, ¿no? Se prohíbe expresamente el tratamiento de datos de salud que se recolecten en el ámbito laboral, educativo, deportivo, social, de seguros, de seguridad, salvo que la ley expresamente lo autorice. Los datos relativos a infracciones penales, civiles o administrativas y disciplinarias. Entonces, estas solo pueden ser tratados por organismos públicos y se prohíbe el tratamiento masivo de estos datos. Y esa prohibición es tan seria que su incumplimiento constituye una infracción gravísima. Y datos de geolocalización, ya lo conversamos al inicio, ¿no? Que es algo que nosotros usamos pero constantemente. Y aunque se pueden tratar bajo las bases de licitud generales, sí exige informar de manera clara, suficiente y oportuna el tipo de datos de geolocalización que se van a tratar, la finalidad, la duración y si se van a comunicar a terceros. Bien, entonces tenemos estos tres niveles. Lo clasificamos en tres niveles para efecto de esta presentación, pero es bueno tener este esquema mental para saber que no todos los datos personales se protegen de la misma forma. Bien, los datos invisibles. Acá, bueno, aquí se corrió un poco, pero se logra ver. Aquí hay una especie de iceberg. Aquí está abajo, estamos en el mar y acá está el iceberg, ¿ya? Imagínense que esto es un iceberg. Entonces lo que ustedes están viendo acá arriba es la parte visible, lo que
generalmente todos reconocemos casi intuitivamente como un dato personal, ¿no? El nombre, el root, la dirección, el teléfono, todos sabemos que cuando nosotros otorgamos estos datos, estamos dando datos personales. Pero acá hay datos personales que generalmente podrían pasar desapercibidos, ¿no? O sea, cada documento Word, por ejemplo, cada PDF, cada correo electrónico que se envía desde la organización lleva metadatos incrustados, el nombre del autor, la fecha de creación, la fecha de la última modificación, la ruta del archivo en el servidor, incluso a veces el nombre del equipo desde donde se creó, ¿no? Vamos a un ejemplo práctico. Hay un estudio jurídico que envía un contrato en Word a la contraparte, y si revisamos, y que me ha tocado mucho verlo, ¿no? Y si nos vamos a las propiedades del documento, aparece como autor María González Pérez, departamento legal de González y Asociados. ¿Qué ocurre acá? Que la contraparte acaba de tener un dato personal de la abogada que redactó el contrato y sin que probablemente nadie se diera cuenta. Y peor aún, si este documento fue reciclado de otro cliente, el historial de las versiones podría quedar de datos personales del cliente anterior. Entonces, aquí, ¿qué ocurre? Hay una brecha de confidencialidad y hay un tratamiento ilícito de los datos, ¿no? O sea, yo armé este archivo y se compartió eternamente y después un tercero supo la hora en que lo redacté, ¿cierto? Desde qué computador lo redacté, etcétera. Sin mi consentimiento, sin que yo supiera. Es muy interesante. Las direcciones IP. Y aquí les pregunto, que dejen un sí o un no en el chat. ¿La dirección IP es un dato personal? Vamos, ¿qué le dice la intuición? Atrévanse. ¿Sí o no? Y que ya vamos a ver que no es tan sí o no, quizás. Porque una dirección IP dinámica, por sí sola, en rigor podría no identificar a una persona, ¿no? Y si hay alguien aquí informático que conozca más del tema, por favor que nos ilustre. Pero hasta dónde sabemos, ¿cierto? En rigor, una IP dinámica podría por sí sola no identificar a una persona y por lo tanto no sería un dato personal. Pero ¿qué ocurre con una dirección IP estática que se asigne a un dispositivo corporativo y que se combina además con los registros de asignación del departamento de TI, que es un dato personal en donde se asigne este computador, código de serie X con la IP X a el trabajador Rachel Grace? Si cruzamos estos datos, claramente nos va a permitir identificar indirectamente al usuario. Entonces, no podemos hablar porque he escuchado en algunas partes que dice, bueno, la IP no es un dato personal. Ojo, depende de cómo podemos eh, cruzar información, ¿cierto? Acuérdense que dato personal habla de, y por eso hice tanto hincapié, de identificable. Acá, si tenemos además más datos que la IP que nos permitan llegar a una persona natural, la IP es necesariamente un dato personal. ¿Ya? Recuerden que la ley habla de todos los medios y factores objetivos que razonablemente se podrían usar para dicha identificación. ¿Ok? Es un buen ejercicio que nosotros ya deberíamos ir aceitando cuando trabajemos o tengamos que ver si definitivamente esto es un dato personal y si se le aplica la normativa y cuáles son los resguardos que nosotros debemos tener. Por ejemplo, hay una empresa de e-commerce que registra la IP de todos los visitantes de su sitio web y las asocia con perfiles de navegación. Este caso práctico está basado en un caso real, ¿no? De una sentencia que, que causó mucha polémica en el fondo porque se descubrió que al final eh, este e-commerce sí, a pesar de que solamente registraba la IP de los visitantes, sí podía llegar al comportamiento de
Juanita Pérez con nombre y apellido. Entonces estos perfiles se cruzan con datos de registro de cuentas, nombre, correo, etc. En ese caso, la IP necesariamente se convierte retroactivamente en un dato personal que está vinculada a una persona identificada. Perfecto. Datos de geolocalización. Y esto es un caso clásico que me ha tocado revisar en logística y transporte. ¿Ya? Generalmente los sistemas de GPS de los vehículos de la flota registran permanentemente la ubicación del vehículo. Pero ¿qué ocurre si ese vehículo tiene un conductor asignado? ¿Ya? La geolocalización de ese vehículo es necesariamente la geolocalización del conductor. Y por lo tanto es un dato personal con un componente de vigilancia laboral. Ojo, ojo acá. Y no lo digo yo, o sea, la ley lo reconoce explícitamente y dice que los datos de geolocalización requieren que el titular sea informado de manera clara, suficiente y oportuna del tipo de datos de geolocalización que serán tratados, la finalidad, la duración del tratamiento y si los datos se comunican o se darán a terceros. O sea, que si a mí me asignan un vehículo que tiene un GPS, yo tengo el derecho de ser informado, ¿no? Porque al final del día es un dato personal mío. Grabaciones de cámaras de seguridad. Y por eso les decía al inicio de la clase que los datos biométricos es algo muy interesante y algo que se discute también en la doctrina, porque vamos allá. Las imágenes que son captadas por cámaras de seguridad son datos personales desde el momento en que una persona es identificable en la grabación, ¿ya? Si la cámara tiene un reconocimiento facial, el dato pasa a ser biométrico y por lo tanto sensible. ¿Por qué digo que es tan importante? Por supuesto, si alguien después tiene una duda, me puede contactar, yo feliz. Pero distingamos qué ocurre, por ejemplo, hay una cámara de seguridad en una tienda, en un mall, ya que solamente el objetivo de esta cámara es para prevenir que hayan robos, ¿ok? Y para, en el fondo, realizar un control de las personas que acuden al recinto, versus una cámara de seguridad que realiza un tratamiento biométrico a través de analítica que permite necesariamente eh, identificar a las personas que son registradas por esa cámara. ¿Ya? Tenemos dos casos de uso y en estos dos casos de uso el tratamiento de los datos personales es distinto, porque por un lado tenemos tratamiento pero explícito de datos biométricos y por lo tanto son datos sensibles y los datos sensibles requieren un consentimiento explícito del titular. Eh, y por otro lado, está quien no realiza datos biométricos, bueno, podría tener otra base de licitud que podría no ser el consentimiento explícito. ¿Ya? Entonces tiene un efecto práctico súper evidente. La elaboración de perfiles y perfilamiento automatizado, ¿ya? Esto lo vamos a ver después en una clase particular, vamos a dedicar una clase completa de esta, pero por ahora podemos señalar que nuestra legislación define la elaboración de perfiles como toda información, perdón, como toda forma de tratamiento automatizado de datos personales que consiste en utilizar estos datos para evaluar, analizar o predecir aspectos relativos al rendimiento profesional, situación económica, salud, preferencias personales, intereses, etcétera. ¿Ya? Esto, por ejemplo, tiene un impacto directo en marketing digital o en el scoring crediticio, la selección de personal, ¿no? Cuando es automatizada, cuando se hace a través de plataformas que utilizan inteligencia artificial o en cualquier sistema que utilice algoritmos para tomar o recomendar decisiones sobre las personas. Ya, un ejemplo práctico, una empresa de retail analiza el historial de compra de sus clientes para crear perfiles de consumo y enviar ofertas personalizadas. ¿Qué está haciendo acá? Bueno, está elaborando perfiles. Y si además utiliza estas ofertas, y si además alguna de estas ofertas tiene que ver con productos de salud,
suplementos alimenticios, no sé, productos farmacéuticos, etcétera, podrían también estar infiriendo datos de salud a partir de patrones de compra. ¿Ya? Está muy conectado. Y un dato de salud inferido sigue siendo un dato sensible. ¿Ya? Ya, los datos derivados de la inteligencia artificial. De nuevo, vamos a realizar una clase particularmente de esto porque es súper amplio. Pero sabemos que los modelos de inteligencia artificial pueden generar datos nuevos sobre las personas, ¿no? Pueden predecir eh, comportamientos, pueden realizar evaluaciones de riesgo, etcétera. Entonces, estos datos que son derivados o inferidos son datos personales si se refieren a una persona identificable. Y podrían ser datos sensibles si revelan, por ejemplo, condiciones de salud o una situación económica. ¿Ok? Entonces, lo que les quiero transmitir es que el concepto de dato personal es mucho más amplio de lo que intuitivamente pensamos, ¿no? Y cada dato no identificado como personal es un riesgo regulatorio, reputacional y, por supuesto, económico para la organización, ¿ya? Bien, pseudonimización versus anonimización. Y este es un tema que se presta a veces a confusión, ¿no? Y esto es muy importante saber muy bien diferenciarlo porque tiene consecuencias jurídicas muy grandes. Pregunta, ¿cuántos de ustedes han escuchado en sus organizaciones la frase o que, bueno, no, tranquilo, si estos datos están anonimizados? Ya, yo lo he escuchado, no necesariamente en una organización, pero sí lo he escuchado a veces que me hacen consultorías y es como, no, estamos súper tranquilos porque este dato está anonimizado. Le apuesto también que en la mayoría de estos casos los datos no están anonimizados, sino que están pseudonimizados. Me enreda la palabra. Y la diferencia acá no es solo semántica, es la diferencia entre estar en el ámbito de aplicación de la ley y estar fuera de la ley. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. A ver, ¿qué es la anonimización? La anonimización de un dato personal es un procedimiento irreversible en virtud del cual un dato personal ya no pueda vincularse o asociarse a una persona determinada, ni pueda permitir su identificación, ¿ya? Porque se destruyó el nexo con la información que la vincula, la asocia o la identifica con esa persona. Ya aquí destaco mucho en negrita, irreversible. ¿Y por qué esta palabra es clave? Porque el efecto jurídico es muy contundente. O sea, la ley dice expresamente que un dato anonimizado deja de ser un dato personal. Y si deja de ser un dato personal, bueno, sale del ámbito de aplicación de la ley. No necesita un consentimiento, no genera obligaciones de seguridad, el titular no tiene la facultad para reclamar sobre los derechos, ya, porque deja de ser un dato personal. Y punto. Así de simple. Pero ¿qué ocurre con la pseudonimización? La pseudonimización es un tratamiento de datos personales que se efectúa de manera tal que ya no se puedan atribuir a un titular, pero ojo acá, sin utilizar información adicional, siempre y cuando dicha información adicional figure por separado y esté sujeta a medidas técnicas y organizativas destinadas a garantizar que estos datos personales no se atribuyen a una persona natural identificada o identificable. Aquí, ¿qué es lo clave? Que la pseudonimización es reversible. ¿Ya? Pensémoslo de la siguiente forma. La diferencia entre triturar un documento y meterlo en una caja fuerte, ¿no? Si trituro el documento en partículas diminutas y lo mezclo con muchos otros fragmentos de 100 documentos distintos, probablemente nadie podrá reconstruirlo. Ya, esto es anonimización. Pero si meto el documento en una caja fuerte, ya, bajo 7 llaves, bueno, el documento sigue estando ahí, ya, está íntegro. Simplemente es más difícil acceder a él, ya, esto es pseudonimización. Vámonos a un ejemplo práctico.
Una clínica, eh, no, un ejemplo práctico, ya. ¿Qué ocurre en el caso de una clínica, por ejemplo, que quiere compartir datos de pacientes con una universidad para un estudio de investigación? ¿Ya? Todo bien, todo perfecto, y reemplaza los nombres, ¿ya?, de los pacientes por códigos alfanuméricos y guarda la tabla de equivalencia en un servidor separado. ¿Aquí están anonimizados los datos? No, aquí están pseudonimizados, porque la tabla de equivalencia permite la reidentificación, ¿ya? Entonces, para que fueran datos anonimizados, la clínica debería destruir esa tabla de equivalencia de forma irreversible, ¿ya? Que no hay forma de llegar al nombre de este paciente, y además asegurarse de que no sea posible reidentificar a los pacientes por otros medios, ¿no? Por ejemplo, por combinación de edad, por diagnóstico, por comuna de residencia, se debe asegurar de que eso no sea posible, ¿ya? ¿Y por qué esto es tan importante en la práctica? Como lo comentaba, ¿no? Porque hay muchas empresas que creen haber anonimizado los datos y que por lo tanto se pueden usar libremente, cuando en realidad solo los han pseudonimizado. Y un dato pseudonimizado ya continúa en el ámbito de aplicación de la ley de protección de datos personales. ¿Ya? Esto es muy, muy relevante. Ya, aquí es un caso práctico. Recuerden que esta presentación está grabada, si después lo quieren revisar, pero esto es un caso práctico para que tengamos esta agudeza de identificar ya de forma más o menos rápida cuando estamos frente a un dato personal y frente a qué categoría. Este ejemplo de un root en la base de facturación. Bueno, aquí es un dato personal común, llamémoslo, ¿no? Así, un dato general, el dato de la categoría 1, ¿ya? La situación 2, la huella dactilar en el control de asistencia, ya sabemos que es un dato sensible, que es un dato biométrico, y por lo tanto, ¿cierto?, requiere el consentimiento expreso y la información específica que exige la ley. Ya, tenemos un estudio estadístico sin identificadores. Si no hay una forma de vincular la estadística a una persona determinada, deja de ser un dato personal, por lo tanto es un dato anonimizado. IP estática del gerente de un log, en un log. Acá es un dato personal porque combinada con el registro de asignación de los equipos, ya sabemos que es un gerente, identifica, es un gerente, por lo tanto tiene un nombre, un apellido, y tiene un computador asignado, por lo tanto, identifica indirectamente a esta persona, ¿ya? La fotografía en intranet con nombre es un dato personal. ¿Por qué? Porque si publicamos la fotografía de un empleado en intranet, en una intranet corporativa con su nombre y su cargo, ¿ya? Es un dato personal porque si la fotografía se usa para reconocimiento facial, por ejemplo, tenemos que ingresar a la oficina con un sistema biométrico, pasaría en este caso a ser un dato biométrico y por lo tanto sensible. Ojo, no, la fotografía no es un dato biométrico, solamente lo es y es esencial, perdón, es sensible si se utiliza esta fotografía, es sensible y biométrico si se utiliza esta fotografía para contrastar, ¿cierto?, con el sistema de biometría respectivo. Y así, ¿no? Y así estos ejemplos que están muy interesantes, cuando tengan un tiempo lo pueden revisar y contrastar. Aquí está con la respuesta, ¿no? Y acá está como el mapa, el mapita de calor. Em, pero en el fondo, esta pantalla viene a resumir ya todo lo que hemos conversado hasta ahora.
Y como estas presentaciones solamente duran 30 minutos, 35 minutos, son esenciales, ya vamos a ir cerrando esta presentación, pero no sin antes darles los mensajes que yo creo que son esenciales. Primero, sabemos que la definición de dato personal es muy amplia. Cualquier información vinculada o referida a una persona natural identificada o identificable, considerando todos los medios y factores objetivos de identificación. ¿Ya? Entonces, si dudan sobre si un dato es personal, lo más probable es que la respuesta sea sí. ¿Ya? Dato sensible. Segundo, los datos sensibles tienen un régimen reforzado que exige consentimiento expreso y en el caso de los datos biométricos, la información específica adicional. Y ojo, la situación socioeconómica es un dato sensible. Y algo que muchas empresas de banca y retail, yo creo que hasta la altura sí, pero siempre es bueno reforzarlo, porque quizás un tiempo no estaba en el radar, ¿no? Incluso, ojo, que incluso la comuna o el sector donde tú vivas sí podría eventualmente ser un dato sensible para efectos de calificar la situación socioeconómica de una persona. Y tercero, la pseudonimización no es anonimización, no se confundan, son conceptos totalmente distintos, ¿ya? Los datos pseudonimizados siguen siendo datos personales y siguen sujetos a esta ley, ¿ya? Entonces solo la anonimización irreversible, ojo que aquí la palabra irreversible es esencial, saca al dato del ámbito de aplicación de la normativa, ¿ya? Estos son datos esenciales. Y ahora, ¿cuáles son las 4 medidas concretas de implementación en sus instituciones? O también ustedes, de nuevo, como personas naturales en el día a día, que ustedes pueden identificar. Uno, la recomendación es siempre realizar un inventario completo de los datos personales, no solo los obvios, como ya revisamos, también recomendamos incluir metadatos, ¿no? Logs de acceso, registros de geolocalización, grabaciones de las cámaras. Se están tratando datos sensibles, se están tratando datos biométricos, hay control de asistencia, hay perfiles de consumo. Todas esas preguntas se tienen que realizar. 2, clasificar cada dato según su categoría legal. Ahora hicimos esta clasificación, ¿cierto? En categoría 1, 2 y 3. Pueden darle la categoría que ustedes quieran, pero tenemos que saber de nuevo que no todos los datos tienen la misma categoría. Ya tenemos el dato personal común, el dato sensible, hay categorías especiales también, y a cada categoría le corresponde un nivel de protección diferente y en muchos casos una base de solicitud distinta, ¿ya? En tercer lugar, algo muy recomendable es revisar específicamente las tecnologías que generan los datos ocultos. Los GPS en el caso de los vehículos, las cámaras de seguridad con analítica, los sistemas biométricos o los controles de accesos, ¿no? Las herramientas de marketing que crean los perfiles de consumo. Si hay plataformas que utilizan inteligencia artificial. Entonces, cada una de estas tecnologías genera datos personales y que necesitan un tratamiento conforme a la ley. Y en cuarto lugar, también recomendamos auditar las prácticas de anonimización. Si en su organización alguien dice que los datos están anonimizados, bueno, bien, pero verifique que realmente es así, o si en realidad están pseudonimizados, ¿ya? Recuerden de nuevo que si existe cualquier posibilidad razonable de reidentificación, los datos siguen siendo personales. Entonces, hemos concluido con esta presentación. Recuerden inscribirse para la clase número 4 y feliz de recibir sus preguntas.